Reciban un cordial saludo de parte del profesor Gustavo Alcántara. El día de hoy desarrollaremos el tema referente a la economía y el Estado venezolano y sus implicaciones para el perfil reproductivo y de salud-enfermedad de la población. Para ello nos hemos planteado 4 objetivos. El primero de ellos consistirá en definir conceptos sociopolíticos básicos que desde el punto de vista del enfoque de la medicina debemos tener muy claros. En primer lugar, definiremos lo que es el Estado, para luego referirnos a la legitimidad, precisar qué es burocracia y finalmente haremos énfasis en el significado de las políticas sociales. Posteriormente, nos planteamos precisar qué es un Estado interventor o también conocido como capitalismo de Estado, cuáles son sus funciones económicas y en qué consisten las estrategias de industrialización. Luego analizaremos la formación social del Estado venezolano a través de sus diversas etapas históricas. Trataremos de determinar cómo ha ido cambiando la estructura económica a la par que el aparato productivo nacional y cómo éstas inciden en el sistema de estratificación social venezolano. Para finalizar con el estudio de la Constitución Nacional de 1999, específicamente los artículos que definen y moldean el sistema de salud venezolano. El primero de los conceptos que debemos tener claros es el de Estado como organización política, el cual, según Enrique Neira, es el poder político de una nación estructurado jurídicamente. Allí vemos 3 elementos que componen el concepto de Estado y que debemos explicar por separado. En primer lugar, tendríamos el poder político. Ese poder político debe tener lo que se conoce como potestas, concepto que viene del antiguo Imperio Romano y que significa la capacidad de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. Esto nos recuerda el concepto clásico del sociólogo padre de ciencias como la economía y la propia sociología, Max Weber, que nos decía que el Estado era aquella organización política que tenía el monopolio del uso de la violencia legítima. Esa era una de sus características particularísimas. Además, el poder político tiene que poseer autoritas, es decir, tiene que contar con una cierta legitimación socialmente reconocida. Eso significa que la mayoría de la gente, el grueso de la población, debe aceptar el poder constituido y representado por el Estado. En segundo lugar, debemos hacer mención a la nación, que vendría a ser un grupo humano que, en razón de su historia, valores y demás rasgos culturales comunes, como creencias y costumbres, posee la conciencia de una vinculación social solidaria. Aquí debemos hacer un paréntesis y referirnos a el hecho de la posibilidad de que existan naciones sin Estado. Así tenemos el ejemplo del pueblo judío, el cual hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era una nación que no contaba con territorio y por lo tanto no se le podía considerar como Estado. Una vez constituida esa nación en un territorio, pasó a formar parte de el naciente Estado israelí. Esto nos debe llamar mucho la atención porque el territorio vendría a ser entonces un componente sin el cual el Estado no puede existir. Por otra parte, también están los ejemplos de naciones divididas o repartidas en varios estados, como es el caso de los pueblos árabes, que se reparten en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Caso contrario era el de Yugoslavia, que representa una situación en la cual un Estado condensaba o contenía a diversas naciones. Eso, por supuesto, generó una gran cantidad de conflictos una vez que el líder de esa antigua nación ya desaparecida, Yugoslavia, el dictador Tito, murió. Eso representó la separación
de las diversas naciones que componían a Yugoslavia para constituirse en estados cada uno independientes. Eso, por supuesto, a través de un proceso de derramamiento de sangre e incluso genocidio marcado por guerras sumamente perversas. Y así fue como nacieron los estados de Serbia, Croacia, Montenegro, Kosovo y también Bosnia. Por otra parte, debemos resaltar el caso de aquellos estados que abarcan más de una nacionalidad, y ese es precisamente la situación de España, en la cual existen comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, entre otros, que se identifican por diversos rasgos culturales muy particulares y que los diferencian a uno de otro. También, además, hay experiencias en que el Estado generó por sí mismo una nacionalidad, homogenizando determinada población o absorbiendo a otra. Ese fue precisamente el caso de Venezuela, cuyo proceso de homogenización se dio durante toda la etapa colonial y luego se consolidó con el proceso de independencia a través de las guerras que se desarrollaron en todo ese proceso y posteriormente en el resto del siglo XIX la guerra federal. Por otra parte, según Levy, la legitimidad se define como el atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo casos marginales, recurrir a la fuerza. O, agregaríamos nosotros, a mecanismos más sutiles de control social. Porque nos tiene que quedar claro que no solamente mediante la fuerza se puede someter y subyugar a una población determinada. Allí está el caso del pueblo cubano, que ha sido avasallado por un régimen dictatorial durante más de 60 años. En ese sentido, ¿estará amenazada la legitimidad política en Venezuela? ¿Qué mecanismos de control social la coartan y amenazan? ¿Qué opciones tenemos para procurar un consenso mínimo y pacífico en el país? Otro concepto relevante es el de burocracia, del francés bureaucratie, y de bureau, oficina, escritorio, y del griego kratos, poder, que en el uso corriente tiene una connotación negativa, pues hace referencia a la lentitud de los procesos en las oficinas públicas. Sin embargo, en ciencias sociales, Max Weber se encargó de definir a la burocracia como la estructura administrativa de la que se vale el tipo más puro de dominación legal y que es propio del Estado moderno, de manera tal que adquiere entonces una acepción positiva, pues ningún Estado en la actualidad pudiera funcionar si no cuenta con un conjunto de funcionarios públicos que, a través de normas abstractas y legales racionalmente establecidas, puedan poner a funcionar todos los trámites necesarios para que se lleve a cabo la vida pública y social. Este es un concepto que tenemos que tener muy claro, puesto que el sector salud es uno de los más amplios dentro de cualquier Estado moderno y particularmente en Venezuela. Por lo tanto, el personal de salud en su totalidad, los médicos incluidos, van a estar asociados al Estado y por supuesto pueden participar de la burocracia, es decir, pueden ser o fungir como servidores públicos. Otro concepto sumamente relevante es el de políticas sociales, que serían los programas, estrategias o actividades emprendidas desde la esfera pública por un determinado gobierno. El gobierno forma parte del Estado y no debe confundirse con este, pues representa solamente al Poder Ejecutivo, junto al Poder Judicial y el Legislativo, que vendrían a conformar al Estado en su totalidad. Esas políticas sociales tienen el objetivo de compensar ciertas demandas sociales, las cuales no pueden ser satisfechas
por la misma población. Suelen aplicarse con respecto a carencias que pueden ser abordadas de manera general, como la pobreza y el desempleo, también la salud, la educación o la vejez, pero también de manera particular focalizada en un grupo específico, como lo es la explotación de los pueblos indígenas, las mujeres víctimas de violencia o la infancia en situación de abandono. También, específicamente en el área de la salud, podemos hablar de las políticas sociales emprendidas para atender a los pacientes con VIH-Sida, entre otros. En la actualidad, muy importante destacar que existen determinadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que también desempeñan una labor importante con respecto a las políticas sociales. Por lo que puede decirse que la esfera privada también participa en este tipo de actividades. También es importante que tengamos en cuenta las ONG en el área de la salud, entre las cuales podemos mencionar una de las más conocidas, Médicos Sin Fronteras. También más recientemente, Médicos del Mundo. Y por supuesto, no podía faltar en esta lista la Cruz Roja Internacional, denominada así en los países mayoritariamente cristianos y por supuesto en aquellos de mayoría musulmana, la Media Luna Roja. Más recientemente, en Venezuela se ha dado a conocer la Fundación Cáritas, la cual funciona en varias partes del mundo y se dedica a resolver situaciones de desastres. Así pues, queda como tarea para investigar cuáles son las principales ONG en el área de la salud creadas en Venezuela y que hacen vida en nuestro país. Ahora bien, cuando se habla de Estado interventor o capitalismo de Estado, se está haciendo referencia a la extensión de su aparato productivo. Existen dos tesis contrapuestas, una que aboga por el Estado mínimo, que sería la tesis liberal, y otra que propugna un Estado máximo, es decir, un Estado cuyo aparato productivo abarque prácticamente todos los aspectos del sistema económico de una sociedad. Dicho esto, podemos enumerar las diversas funciones que en Venezuela ha pretendido tener ese modelo de capitalismo de Estado. En primer lugar, se ha encargado de crear normas y leyes para regular el mercado y reproducir el sistema, dirían los marxistas, garantizando la plusvalía. Eso de regular el mercado lo podemos observar en leyes, por ejemplo, relacionadas a controles de cambio o aquellas que establecen un precio de venta máximo y diversas regulaciones al comercio. También, en segundo lugar, ese capitalismo de Estado se encarga de dirigir las relaciones económicas con el exterior. Venezuela históricamente ha tenido como socio económico principal a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ha sido así a través de los sucesivos gobiernos. Y la explicación pues gira en torno a que Venezuela es un país exportador de petróleo y los Estados Unidos pues es uno de los principales consumidores a nivel histórico, aparte de haber sido el país que creó el modelo petrolero como sistema para mantener la industrialización en el mundo moderno. Eso es así prácticamente hasta nuestros días. Prueba de ello es que hasta inicios del año 2018, Venezuela aún importaba gasolina ya procesada desde los Estados Unidos hacia sus territorios. Además, este Estado interventor asume la tarea de responder a las presiones de las clases populares, presiones que por supuesto se asocian con medidas de tipo económico para paliar la pobreza y por supuesto también responder a las principales demandas que en todas las sociedades
se relacionan con los bienes más preciados, que serían la salud y la educación. En tercer lugar, ese Estado interventor tiene que asegurar que el excedente generado por diversas y determinadas actividades sea utilizado para reproducir el sistema en su conjunto. Es decir, ese sistema interventor debe seguir manteniéndose y muchas veces implica que el poder y el tamaño del Estado siga creciendo. Y finalmente, el emprendimiento de estrategias de industrialización, el cual sigue siendo, por cierto, una materia pendiente de todos los gobiernos que desde mediados del siglo XX se han planteado esta tarea sin conseguirlo de manera exitosa. Una vez que tenemos clara la importancia del Estado como organización política y la relevancia en la vida pública y social del capitalismo de Estado, podemos pasar a analizar la formación social del Estado venezolano a través de las diversas etapas históricas. Y esto tomando en cuenta una variable que va a ser la estructura económica y el aparato productivo nacional, así como también la incidencia de esa estructura económica en la estratificación social, tema que por cierto ya vimos en una clase anterior. De manera que a través de el repaso de la historia, de cómo ha ido cambiando su estructura económica y cómo ese cambio ha moldeado, por decirlo de alguna manera, el sistema de estratificación en Venezuela, ha desencadenado todo este proceso ciertas y determinadas implicaciones para el perfil reproductivo y de salud, enfermedad de la población en Venezuela, ya habiendo concretado que el sector salud se enmarca principalmente dentro del Estado venezolano y que ese Estado tiene un fuerte aparato burocrático que lo va a convertir, entre otras cosas, como el principal actor histórico en nuestra economía, pero también para nosotros como funcionarios y servidores públicos vinculados al sector salud, va a ser el mayor patrono desde el punto de vista de las relaciones laborales. Primera etapa, el Estado agroexportador, de 1811 a 1920. Debemos decir que desde el año 1811 Venezuela fue un país que se debatía entre el sistema esclavista y luego el sistema feudal, una vez abolida formalmente la esclavitud por el presidente José Gregorio Monagas. Fue solo hasta el primer cuarto del siglo XX en el cual podemos hablar de la aparición del Estado moderno en Venezuela, y eso gracias a la Revolución Restauradora. Hay una frase famosa del intelectual merideño Mariano Picón Salas que dice que Venezuela entró al siglo XX en 1936. Sin embargo, somos de la opinión que apoya la tesis del historiador y escritor Arturo Uslar Pietri, quien dice que Venezuela pues entró al siglo XX el 1 de enero del año 1900, y eso fue gracias a esta revolución restauradora, que con Cipriano Castro a la cabeza y luego con la toma del poder casi absoluto por parte de Juan Vicente Gómez, lograron durante un periodo que va desde 1899 hasta 1935 la centralización del poder, creando un ejército nacional, el cual no existía hasta este momento. En el pasado todos los ejércitos pues prácticamente eran particulares y obedecían a las órdenes del caudillo. Eso desde la Guerra de Independencia
con ejércitos como el de José Tomás Boves, luego el ejército de los generales realistas, y así pasando hasta llegar a los ejércitos independentistas o patriotas encabezados por Simón Bolívar. Eran ejércitos que respondían a la voz de mando del caudillo, del jefe militar. Además de esa aparición del Ejército Nacional ya profesionalizado, se lleva a cabo la centralización de la administración y el sistema fiscal, pudiendo hablar entonces de la existencia de una verdadera burocracia moderna que comenzaba a germinar por aquel entonces. El dominio político lo ejercía, por supuesto, aún la oligarquía terrateniente. Se cuenta que el propio Juan Vicente Gómez una vez dijo, en cuanto a el poder que tenía como dictador máximo, que Venezuela era su hacienda. Y efectivamente, pues eso refleja el hecho de que grandes cantidades de territorio se concentraban en las manos de una clase privilegiada en el poder. Se trataba pues de una sociedad agraria semifeudal para el año 1925 y que contaba con un 80% de la población viviendo en zonas rurales y campesinas. Debemos tener muy claro que esas zonas rurales y campesinas, por supuesto que no se corresponden con las que podemos apreciar hoy en día. Se trataba de poblaciones campesinas que vivían en una total situación premoderna. No habían vías de comunicación, no existían carreteras ni servicios públicos, tampoco existía una institución que se encargara de la salud de la población, patrocinada desde el Estado, y en ese sentido tampoco había industrias y por lo tanto pues las condiciones eran bastante precarias. En ese escenario los principales productos económicos eran el café y el cacao. Eso prácticamente desde la época de la colonia. Con respecto a el perfil de salud de la población, debemos dejar claro que la proliferación de endemias rurales e enfermedades infectocontagiosas eran la primera causa de mortalidad, a la par que el analfabetismo rondaba el 90%. Llegamos de esta forma a la segunda etapa histórica, el estado petrolero agroexportador, el cual podemos situarlo en la década de los años 20 al 30 del siglo XX. En lo social, los terratenientes o latifundistas continúan en el poder. La burguesía, recordando aquel concepto marxista, no tiene suficiente fuerza aún. ¿Eso por qué? Bueno, porque todavía no existe un verdadero sistema capitalista en Venezuela. El sistema económico predominante hasta ese momento era el feudal. Sin embargo, se comienza a conformar una clase obrera. La misma, al igual que los campesinos, aún carecen de organización. Esa clase obrera, por supuesto, que apareció gracias a la industria petrolera. Antes de la explotación del petróleo en Venezuela, no había clase obrera y por lo tanto, al no existir industrialización, tampoco su antítesis, que en terminología marxista sería la burguesía. En lo económico, y este aspecto nos da luces de las características de la configuración histórica de Venezuela, se conforma la explotación petrolera. En el año 1926 el petróleo, con un volumen de 90.000 barriles diarios, pasó a ocupar el primer lugar entre los renglones de explotación y de exportación económica, desplazando el mismo al café, el cual se mantenía en el primer lugar desde los tiempos de la colonia. Y el dato crucial es el siguiente: desde 1928 hasta el año 1969, Venezuela ocupó el primer lugar como país exportador de petróleo en el mundo. Es decir, en esta época ya podemos hablar
de la inserción de Venezuela en el sistema capitalista mundial. En lo político, resaltar la movilización política de la generación del 28, la cual se oponía a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Posteriormente, la tercera etapa es aquella conocida como el Estado petrolero comercial importador, desde el año 1930 hasta el 1945. Esos años, por supuesto, que no son al azar, sino que responden a eventos históricos que ya mencionaremos. En lo social, comienza una declinación de la oligarquía terrateniente y aumenta la clase obrera. Prueba de ello fue que en 1936 se promulgó la primera ley del trabajo, la cual, por cierto, fue redactada por el expresidente Rafael Caldera, en aquel entonces diputado del Congreso Nacional de Venezuela. Además de ello, se creó el seguro social obligatorio para defender los intereses de la clase obrera, inspirándose en el modelo de sistema de salud alemán creado por Bismarck en los albores del siglo XIX. Con respecto a lo económico, cabe resaltar la crisis de los años 30, conocida como el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esa recesión económica mundial y la caída de los precios del café y el cacao tuvieron una importancia trascendental para consolidar la industria petrolera nacional. Además, otro hecho importante fue la creación del Banco Industrial de Venezuela y el Banco Central de Venezuela. Hubo un aumento de las importaciones porque comenzaba a generarse un cierto excedente en la economía venezolana y eso permitía importar nuevos productos que hasta el momento no se consumían en el territorio venezolano. Por eso algunos autores, como Sergio Aranda, hablan del surgimiento de una burguesía comercial importadora. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no era una auténtica burguesía, pues la burguesía, para ser tal, tiene que producir bienes y servicios. Y en este caso, pues, si se trata de una burguesía comercial importadora, pues no se está produciendo bien ni servicio alguno, sino que simplemente se trata de una clase de revendedores. Además, el alza en las importaciones generó un descenso en la inversión para los productos nacionales, en ese caso, el café y el cacao. Todo esto fueron factores que se conjugaron para que Venezuela se convirtiera en una economía monoproductora y petrolera. En el área de la salud, la Constitución del año 1936, promulgada bajo el periodo presidencial de López Contreras, reconoce por primera vez derechos de carácter social. El 25 de febrero del año 1936 fue una fecha crucial porque se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Hasta ese momento el Estado no había asumido la función de encargarse de la salud pública. Además, se elaboró un plan de salud pública mediante la promulgación de la Ley de Defensa contra el Paludismo. Vemos así como el Estado comienza a intervenir de manera activa a través de la legislación en el desarrollo de políticas públicas de salud. Esto porque el perfil epidemiológico está dominado, en este caso, por enfermedades endémicas que ocasionaban pérdidas y emigraciones despavoridas de la población, lo cual plasmó de manera magistral en su obra literaria Miguel Otero Silva, específicamente en Casas Muertas, novela que pertenece a una trilogía precedida por Fiebre y posteriormente cerrada o culminada con Oficina número 1. Esta última narra los primeros asentamientos petroleros en Venezuela. La cuarta etapa se le conoce como Estado petrolero industrialista y va desde 1945,
fecha en la cual finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1973, en la cual se dio lo que en ese momento se conoció como la crisis de los energéticos. En lo político aparece una nueva alianza de poder cívico-militar. Ven ustedes aquí en la foto a Rómulo Betancourt junto a Marcos Pérez Jiménez. A nivel internacional, la victoria de los aliados y el surgimiento de la Guerra Fría, que fue un conflicto que dividió al mundo en dos polos desde 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en los años 90 y la caída del muro de Berlín. Se ampliaron en esta etapa las funciones y poderes del Estado, el cual asumió políticas sociales en salud y educación. Se consolida entonces una burocracia moderna en el país. Aquí lo interesante es ver cómo a medida que el Estado comienza a convertirse en un capitalismo de Estado, arranca a llevar a cabo y efectuar funciones y cometidos de carácter social. Aquí se atraviesa la década militar, desde 1948 a 1958. La prioridad durante este periodo fue la creación y desarrollo de grandes obras públicas. Señalan economistas como Sergio Aranda que eso fue posible gracias a el aumento de los ingresos petroleros durante esos años. El perfil de salud de la población, debemos decir que fue modificado gracias a las campañas contra la malaria y la fiebre amarilla, adelantadas por la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, las cuales contribuyeron, por supuesto, a mejorar la situación de salud de la población y mejorar los indicadores de salud. Pues se introdujeron nuevos medicamentos de mayor efectividad como antibióticos, se comenzaron con los procesos de vacunación, además del uso de insecticidas contra las diversas plagas, como en este caso el DDT. En 1973 se puede hablar de la primera fase de la etapa democrática en Venezuela, en la cual apareció el bipartidismo ADECO-PEI, que se encargó de gobernar Venezuela por 40 años, surgido a través del Pacto de Punto Fijo, que no fue otra cosa sino un acuerdo político que establecía que independientemente del resultado se respetarían la victoria de quien fuese electo por votación popular. Fíjense ustedes aquí en la imagen, aparecen los tres signatarios de ese pacto de Punto Fijo. De izquierda a derecha, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. En lo económico, hubo una promoción industrial y en la agricultura se intentó un proceso de reforma agraria, que luego pues los resultados arrojaron que no fue exitoso. También se inició una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, además del hecho de que el Estado aumentó su participación en la industria petrolera, de manera tal que siempre los eventos que se dan desde el punto de vista económico tienen una repercusión en el desarrollo e implementación de políticas públicas por parte del gobierno, y específicamente allí se toca materia que tiene que ver con la salud. La nacionalización de la industria petrolera. Aquí vamos a hacer referencia a un periodo que va de 1973 a 1989. Uno de los eventos más importantes fue la denominada crisis de los energéticos, la cual indujo un incremento de los precios del petróleo. Eso fue en el año 1973 a raíz de un embargo petrolero
que los países árabes le infligieron a los Estados Unidos, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, en la cual se enfrentaron el Estado de Israel contra una coalición de países árabes, y los Estados Unidos pues apoyó al Estado israelí. De allí las represalias y el embargo petrolero. Eso fue lo que disparó los precios del petróleo. Además, esa crisis de los energéticos coincide con un discurso que señalaba el hecho de la desaparición o el comienzo del agotamiento de las reservas petroleras a nivel mundial. Eso incluso disparó los precios del combustible en los Estados Unidos, y se pudieron apreciar en esos años 70 eventos en los cuales la gente dormía en las estaciones de combustible en el país más poderoso del mundo, y habían riñas incluso por llenar cada quien el tanque. Una especie de el caos que vivimos los venezolanos hoy en día. Bueno, eso ocurrió en esas circunstancias de los años 70, muy puntuales en los Estados Unidos. Además, cabe señalar, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico, que es cortesía de macrotrends.net, podemos apreciar el precio del petróleo ajustado a la inflación del dólar al día de hoy. Esta línea azul nos muestra la fluctuación en los precios del petróleo a nivel mundial. Aquí en el eje de las Y podemos ver el precio en dólares, y en el eje de las X los años, desde 1950 hasta el año 2010. Se observan fluctuaciones en el mismo. Aquí en el año 1973 este aumento se debe a la guerra del Yom Kippur y al inicio de la crisis de los energéticos. Esto por supuesto que representó una multiplicación de los ingresos de petrodólares en Venezuela. Aquí el otro pico tiene que ver con la guerra Irán-Irak a principios de la década de 1980. Pero los historiadores de la industria petrolera han hecho énfasis en que los precios del petróleo están sometidos a ciertos y determinados ciclos, y que estos picos que se pueden observar aquí, en la mayoría de las circunstancias, son el resultado o el producto de crisis o eventos de tipo político o militar. De manera tal que guerra del Yom Kippur, guerra aquí Irán-Irak. En 1990 este pico obedece a la guerra del Golfo Pérsico, cuando los Estados Unidos, con George Bush padre en la presidencia, inició el conflicto militar contra Saddam Hussein en Irak. Se presentan nuevamente los ciclos, ¿sí?, del petróleo, y eso por supuesto que le da a Venezuela una gran inestabilidad como país monoproductor. Pero aparte de eso, es muy importante que señalemos el hecho de que en el año 1976, el 1 de enero, el presidente del momento, Carlos Andrés Pérez, en su primer periodo presidencial, decidió nacionalizar la industria petrolera. Desde el punto de vista del criterio de quienes apoyan las teorías liberales, tanto desde el punto de vista económico como político, esto fue un grave error y marcó la acentuación del paternalismo petrolero en nuestro país. Esa es la tesis que principalmente han esgrimido intelectuales como Carlos Rangel, autor de un interesante libro titulado Del buen salvaje al buen revolucionario. Aquí se puede apreciar nuevamente la diatriba entre aquellos teóricos e intelectuales que defienden la tesis del Estado mínimo
con un peso prácticamente inexistente en la economía, con otra corriente iniciada con John Maynard Keynes a raíz de la crisis mundial que se desató con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York y que se conoce como el keynesianismo, el cual propugna la intervención del Estado en la economía para corregir las distorsiones que el propio mercado no puede realizar por sí mismo. De manera que indudablemente pues comienzan a aparecer los problemas del sistema. Crisis de la economía capitalista mundial. Aquí se refleja este bajón que hay aquí. Se corresponde con la crisis financiera de los Estados Unidos, la crisis por la burbuja financiera. Estaba en el poder el presidente Barack Obama. Bueno, aquí los precios disminuyeron de manera considerable. Esa crisis trae como consecuencia, por supuesto, una baja demanda de petróleo. También aparece una brecha de los precios entre materias primas y productos industriales. Y eso va a traer como consecuencia el aumento de la pobreza, que significativamente se comienza a apreciar a finales de los años 80, principios de la década de los 90 del siglo XX en nuestro país. Adicionalmente, está la situación de la deuda externa, la cual representa una gran carga en el presupuesto nacional, tanto así que solamente pagando los intereses de esa deuda se ha cubierto el monto total de la misma varias veces. Pero pareciera que el interés de los gobiernos, sobre todo a partir de 1999, no ha sido reducir esa deuda externa. Independientemente de este pico que aparece aquí, cerca del año 2010, la deuda externa venezolana, lejos de mermar, aumentó. Incluso toda esta gran cantidad de petrodólares generados durante este periodo que pueden ustedes observar aquí, no se usó para el pago de la deuda externa, y tampoco para gasto social, sino que se compraron armas. Por ejemplo, hubo una compra de barcos de guerra a España que representaba prácticamente el presupuesto de salud y educación de un año, pero no de Venezuela, sino de España, país con muchos más habitantes que Venezuela y que invierte mucho más dinero en salud que nuestro país, tanto desde el punto de vista per cápita como en el porcentaje de su Producto Interno Bruto. Como si fuera poco, eso viene acompañado de un déficit fiscal, es decir, se gasta más de lo que se ingresa, acompañado de una corrupción desmedida y galopante, desenfrenada, que por supuesto, desencadenó una crisis de los partidos políticos en este periodo que ustedes ven aquí, 1980 a mediados de 1990. En este escenario de crisis económica se planteó lo que se denominó el Gran Viraje y posteriormente la Agenda Venezuela. Eso para el año 1989, el primero de ellos. Se le conoció como el paquete económico de Carlos Andrés Pérez y se presentó como la salida que el país tenía en ese momento para solventar la crisis y retomar el crecimiento económico, que por cierto Venezuela venía presentando, gracias al petróleo, un crecimiento económico sostenido que duró hasta el año 1973 y que se mantuvo por espacio de 40 años. A partir del 73 comienzan a presentarse los desbarajustes. ¿Qué planteaba ese gran viraje?
Bueno, eran recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y se planteaba una disminución de la intervención estatal y del peso del Estado en la economía, es decir, la tesis del Estado mínimo, también una menor dependencia de la economía venezolana del petróleo, eso pasaba por diversificar la economía, además una adopción de un tipo de cambio único y libre en cuanto a la moneda o a las divisas, la liberación general de precios y tipos de interés. Fíjense cómo se trata de desregular la materia económica por parte del Estado. Eso no es otra cosa sino lo contrario a lo que se profesa con el Estado interventor o capitalismo de Estado explicado anteriormente. Asimismo, la eliminación de subsidios a bienes y servicios públicos, el privilegio a la industrialización para la exportación y la privatización de determinadas empresas y servicios del Estado. Por supuesto que todas estas medidas solamente se aplicaron de forma gradual, jamás de manera absoluta, e incluso a raíz de los hechos originados en lo que se conoció como el Caracazo, las medidas no se llevaron tal cual como se habían planteado. Es decir, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en cierta medida, reculó estas medidas y las aplicó de manera muy matizada. Luego, con el gobierno del segundo de Rafael Caldera, en el año 1996, se propone la Agenda Venezuela, que no era otra cosa sino otro paquete económico, siguiendo también recomendaciones similares a las planteadas por el ya mencionado Fondo Monetario Internacional. Les recomiendo que para ilustrarse en este punto histórico crucial de Venezuela, vean el documental CAP Dos Intentos, dirigido por Carlos Oteiza, y el cual pues desde el año 2020, desde abril del 2020 específicamente, ya se puede apreciar de manera libre en la plataforma YouTube. Llegamos así entonces a el Estado venezolano a partir de 1999. En este sentido, solo vamos a señalar varios aspectos de políticas públicas que se formularon a través del proceso constituyente que devinieron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, que fueron enunciados, pero que sin embargo, como demostraremos en temas posteriores, pues no se cumplieron. Allí se planteó una democracia participativa y protagónica, concepto novedoso, pero que prácticamente no tiene ningún referente en la historia contemporánea del mundo. Democracia directa ni siquiera en la antigua Grecia, en la cual pues hay que dejar claro que ni siquiera las mujeres votaban, y mucho menos los esclavos, ni aquellas personas que no tenían un poder económico elevado y que por lo tanto no eran considerados ciudadanos. Esa constitución habla de unos consejos locales de planificación que nunca entraron en vigencia, de manera supraconstitucional o anticonstitucional, mejor dicho. Se creó una ley especial de consejos comunales, la cual intentó insertarse en la Constitución con un proceso de reforma, pero fue rechazado en el año 2007 a través de un referéndum. También se planteó el cambio de la filosofía del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social hacia un Ministerio de Salud y Desarrollo Social, con un sistema de atención integral en salud que nunca se aplicó, así como la visión planteada en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social tampoco se cristalizó, porque apenas duró 2 años hasta que le cambiaron el nombre al ministerio.
Lo que sí fue evidente con ese proceso constituyente fue una profundización del estatismo, el centralismo y el presidencialismo. Es decir, más poder para el Estado, una recentralización que va a revertir el proceso que se inició con la Comisión para la Reforma del Estado en el año 1983 y que establecía descentralizar sectores como la salud, por ejemplo, y a la par de esto, mayores poderes y atribuciones para el presidente de la República. Además, se planteó un proyecto de salud y de Sistema Público Nacional de Salud que nunca prosperó. De manera tal que lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, el respeto por la Constitución, que viene a ser la Carta Magna, la Carta de Navegación y el contrato social que los países y las sociedades se dan para poder llegar a un acuerdo y desarrollar la vida pública, está en entredicho con toda esta situación que acabamos de enumerar. A la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Aquí debemos hacer un primer comentario, que consiste en que el derecho a la vida es considerado un derecho humano de primera generación. Y la salud, por derivarse del derecho a la vida, vendría a conformar el grupo de aquellos derechos que se conocen como humanos de segunda generación. Continuamos. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Bueno, aquí en esta oración se desarrollan ideas sumamente generales, bastante abstractas y que en realidad pues especifican muy poco. También debemos aplicar aquí el realismo y advertir que por el hecho de que la Constitución diga elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, se puede reconocer, pero otra cosa es la realidad. Garantizarlo en la vida real, pues es otro aspecto distinto a lo que pueda estar contemplado aquí como derecho en la Constitución, aparte de esa dificultad de que se trata de aspectos muy abstractos, pero sobre todo subjetivos. Es decir, ¿quién va a definir lo que es calidad de vida? ¿Quién nos dice cuál es el bienestar colectivo? Y así sucesivamente. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Bien, eso no es algo nuevo dentro de las constituciones venezolanas, ya estaba incluido desde la Constitución de 1947 y se corroboraba en la Constitución de 1961. Lo que sí resulta novedoso es el hecho de que se establece por primera vez que, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezcan la ley. Por lo tanto, aquí en negrita está resaltada una obligación que sí se trata en este sentido de un aspecto novedoso a nivel constitucional. Hay que hacer la salvedad de que todo derecho conlleva una obligación. Es decir, se puede tener el derecho a la salud, pero también se deben cumplir con determinados aspectos, que en este caso pues están señalados aquí a nivel constitucional. Luego prosigue de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Aquí surge una interrogante que debemos responder. ¿Cuáles tratados y o convenios internacionales ha suscrito y ratificado Venezuela en materia de salud? Con respecto al artículo 84 de la Constitución Nacional,
se desarrolla lo que es el concepto y la estructura del Sistema Público Nacional de Salud. Y señala literalmente que para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un Sistema Público Nacional de Salud. Bueno, a nuestro humilde entender, ese Sistema Nacional de Salud, si observamos la realidad, no es tal, no existe. Quizás con lo que cuenta Venezuela es con redes de atención de salud. Y eso desde hace ya casi 20 años. Porque si revisamos la estructura, nos encontramos con una gran cantidad de subsistemas de salud y de entes prestadores de atención de salud que no están coordinados entre sí, incluso ni siquiera pertenecen al mismo ministerio. De manera tal que no se cumple con la definición de sistema, al menos la planteada en la teoría de sistemas de von Bertalanffy. Posteriormente se hace referencia al carácter que va a tener ese Sistema Público Nacional de Salud en teoría. Dice que será intersectorial. Intersectorial significa que también participarán conjuntamente con el sector salud todos aquellos sectores que directa o indirectamente tengan competencia o cumplan con funciones relacionadas con la salud. Descentralizado. Este concepto genera mucha controversia y diatriba porque a partir del Plan de la Nación 2007-2013, la palabra descentralización prácticamente es execrada, excluida del plan de gobierno del gobierno nacional. Y más bien lo que se presenta en la práctica es un proceso de recentralización en el sector salud, particularmente y en general en la administración pública. Por lo tanto, pues esta es una contradicción abierta y flagrante de dicho principio constitucional. Y finalmente, tiene que tener ese Sistema Público Nacional de Salud un carácter participativo. Es decir, que la comunidad organizada o los individuos tienen el derecho de integrarse en todo lo que es el proceso administrativo para desempeñar políticas de salud. Luego, expresa que ese sistema de salud va integrado al sistema de seguridad social. Eso significa que la salud sería un subsistema de la seguridad social. Seguridad social que está integrada también por el subsistema de vivienda, el de jubilación y el de pensiones. Serían 4 subsistemas. Y existe una ley orgánica de seguridad social del año 2001 que entró en vigencia en el año 2003, lo que en derecho se conoce como vacatio legis, es decir, un periodo mientras se lograban las condiciones necesarias para aplicar dicha ley. De manera tal que debería existir una ley especial que tenga concordancia con esta ley de seguridad social que es orgánica. Posteriormente, los principios de ese Sistema Nacional de Salud. El primero de ellos es la gratuidad, muy malentendido y malinterpretado. Existe una creencia falsa de que gratuidad es sinónimo de gratis y nada más alejado de la realidad, puesto que hoy en día, en la sociedad actual, prácticamente no queda nada gratis. Quizá el aire que respiramos, y eso ya ni siquiera en las ciudades más contaminadas del mundo, en las cuales las personas tienen que comprar o alquilar oxígeno para no desvanecerse por la polución que hay en el aire que respiran. De manera tal que los recursos tienen que salir de alguna parte. Y en este caso, los recursos provendrían de diversas fuentes, lo que significa que la gratuidad, lo que quiere decir en realidad es que no se va a hacer un pago directo del bolsillo a la hora de recibir en contraprestación un bien o servicio de salud por parte de las personas. El segundo principio, la universalidad, tiene que ver con que no habrá discriminación de ninguna índole, ni de raza, género, religión o condición socioeconómica
para atender y darle una prestación de servicios de salud a las personas. Integralidad, bueno, todos los niveles de atención en salud tienen que estar coordinados. Esto para evitar, por ejemplo, la medicina curativista y también hacer el énfasis de rigor en la medicina preventiva. La equidad sería el cuarto principio. A veces también malinterpretado, no significa igualdad, sino que la equidad quiere decir que cuando una persona necesite un bien o servicio de salud, puede acceder a él independientemente de su condición socioeconómica. Luego, la integración social, que está estrechamente vinculado con aspectos tales como la participación ciudadana. Y finalmente, la solidaridad, es decir, que cada quien colabora en las medidas de sus posibilidades con la consecución de los fines de las políticas de salud establecidas e implementadas dentro de ese hipotético Sistema Nacional de Salud. Continúa el artículo. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Bueno, aquí por salud pública ya podemos identificar los 3 niveles de atención y salud de la pirámide de Lebel y Clark, haciendo énfasis en la promoción de la salud, dándole prioridad junto con la prevención de enfermedades, primer nivel de atención en salud, en el cual pues ya está demostrado que si se invierte más dinero, habrá mejores indicadores de salud y mucha mayor eficiencia, tanto desde el punto de vista económico como social. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. Bueno, se mantiene la protección de esos bienes públicos en manos del Estado. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre, y fíjense que aquí viene todo el proceso administrativo, planificación, ejecución, control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Bueno, queda como labor investigar para conseguir ejemplos en la realidad de la comunidad organizada participando en algunos de estos niveles administrativos en la aplicación de políticas públicas de salud por parte de instituciones. Finalmente, el artículo 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum en el año 1999, se refiere a un aspecto fundamental, el financiamiento del sistema público de salud, el cual, según se señala aquí, es obligación del Estado. Es el Estado el que a través de diversas fuentes tiene entonces el deber constitucional de financiar el Sistema Público Nacional de Salud. Por supuesto que hoy en día, en pleno año 2021 y desde hace ya algún tiempo, es evidente que el Estado pues no está cumpliendo con esta función tan importante que consiste en garantizar un derecho humano derivado del derecho a la vida como lo es el derecho a la salud. ¿De dónde sale el dinero entonces? Bueno, el Estado tiene que integrar los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Los recursos fiscales son aquellos que se obtienen a través de los tributos. Principalmente aquí pues debemos hacer referencia a los impuestos. De manera tal que todos los ciudadanos venezolanos y también aquellos extranjeros que estén en el territorio nacional y paguen impuestos, pues están contribuyendo con la recaudación fiscal. Esos impuestos pueden ser el impuesto sobre la renta, del cual están exentos algunas personas por ley,
Y también podemos mencionar aquí el impuesto al valor agregado, que prácticamente todas las personas tenemos que pagarlos porque se hace de manera directa cuando se compra algún bien o servicio. Las cotizaciones obligatorias de la seguridad social se relacionan con los montos que los trabajadores deben pagar conjuntamente con el ente o el patrono para financiar este sistema de seguridad social, que por cierto es un ministerio aparte del Ministerio de Salud. Por eso anteriormente se advertía que no se trata de un sistema de salud, sino de redes de atención en salud. Y además cualquier otra fuente que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. Bueno, un presupuesto de salud deficitario difícilmente puede conducir a que se cumplan con objetivos de política sanitaria si es que existen y están formulados. Luego expresa, en coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas en el área de la salud. Vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, hoy en día la situación de las universidades públicas autónomas es de emergencia, pues hay una política no escrita que ha consistido en prácticamente erosionar y desaparecer el financiamiento por parte del Estado para estas instituciones educativas. De manera tal que con un presupuesto insuficiente es sumamente difícil, casi imposible, cumplir con esta política nacional de formación de profesionales técnicos y técnicas. No se le estaría dando el cumplimiento a la norma constitucional en este aspecto. Y luego prosigue que en coordinación con esas universidades e instituciones educativas, también se promoverá y desarrollará una política nacional que esté orientada a la creación de una industria nacional de producción de insumos para la salud. Bueno, históricamente Venezuela ha sido un país importador de bienes y servicios, tal cual como lo hemos visto a lo largo de toda esta exposición. Esa situación de país importador de insumos de todo tipo no es distinta para la industria de la salud. Entendiendo por industria de la salud, pues aquella que provee de medicamentos y equipos tecnológicos, así como de suministros de cualquier índole. Esa situación no ha cambiado y esa industria nacional prácticamente ha sido y sigue siendo prácticamente inexistente en el país. Cada vez se produce menos y casi alrededor del 100% de los productos pues son importados. Finalmente, el Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. Bueno, aún no tenemos una ley del Sistema Nacional de Salud, nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional, y eso estamos hablando desde el año 2004, y tampoco existe regulación alguna para las instituciones privadas, las conocidas como clínicas. En tal sentido, bueno, cerramos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las otras fuentes de financiamiento que determinan la ley para el Sistema Público Nacional de Salud?